Se cuenta que San Alejo nació a finales del siglo IV y que era hijo de un distinguido patricio romano. Su familia era una de las más ricas de Roma, pues su padre era senador y por eso en su infancia estuvo rodeado de muchas comodidades y recibió una esmerada educación. Como Alejo era hijo único, sus padres estaban ansiosos por verle casado con una buena mujer para que perpetuara el linaje familiar. Por eso le concertaron una boda con una joven muy distinguida y virtuosa. Alejo en realidad no quería casarse, ni tampoco seguir viviendo en medio de tantos lujos mientras veía el sufrimiento de los pobres en la calle. Su mayor deseo era alejarse de la vida mundana, librar su alma de los peligros de la riqueza y servir a los demás en cuanto pudiera. Sin embargo, obedeció a sus padres pensando que eso era lo correcto. En la noche de bodas, la joven esposa se dio cuenta de que Alejo no había querido casarse. Entonces le animó para que siguiera su corazón y se dedicara al servicio de Dios y del prójimo. Esa misma noche, Alejo huyó de Roma y se embarcó con rumbo a Siria. Para entonces tenía 20 años de edad. En Siria se instaló en la ciudad de Edesa, donde lo primero que hizo fue repartir todo el dinero que tenía entre los mendigos de la ciudad, pues decía que el dinero que repartía se convertía en tesoros espirituales en el cielo. Allí permaneció Alejo viviendo una vida de extrema penitencia. El dinero que mendigaba lo entregaba casi todo a los demás mendigos y solo dejaba para él lo necesario para sobrevivir. También ayudaba a curar a los enfermos de la calle, pues sabía algo de medicina. Pasados 17 años, llegaron a Edesa unos sirvientes de la casa de sus padres, que lo habían buscado por todas partes, y finalmente habían escuchado el rumor de que se encontraba allí. Cuando los sirvientes lo vieron, le dieron una limosna y siguieron de largo, pues no lo reconocieron. En la ciudad de Edesa, Alejo duró muchos años frente a la puerta de la iglesia de Santa María. No se atrevía a entrar porque no se sentía digno, pero allí predicaba, hacía sus oraciones y repartía la limosna que reunía entre los demás mendigos. Por eso la gente lo llamaba el hombre de Dios. Se cuenta que un día la imagen del Cristo que estaba en la iglesia le habló y lo invitó a que entrara en su casa. Según otra versión, la Virgen María le dijo al sacristán de la iglesia que ese mendigo que se paraba frente a la puerta era un verdadero hombre de Dios. Poco tiempo después, un romano que estaba de visita en Edesa reconoció a Alejo y comenzó a propagar la noticia de que este mendigo era hijo de una riquísima familia de Roma. Como Alejo no quería que los rumores siguieran despertando la curiosidad de la gente y como tampoco quería que la soberbia lo tentara debido a que mucha gente comenzaba a venerarlo como hombre santo, decidió partir de allí para alejarse de las habladurías y tentaciones. Alejo tomó una embarcación rumbo a Sicilia, pero la providencia quiso que una tormenta hiciera desviar el barco hacia Roma. En su ciudad natal, Alejo fue a casa de sus padres y pidió trabajo en cualquier cosa que lo quisieran emplear, seguro de que nadie lo reconocería. Efectivamente, nadie lo reconoció, ni siquiera sus propios padres, que le dieron limosna pensando que era un mendigo más y le permitieron entrar en el servicio de la casa. Durante otros 17 años, Alejo estuvo trabajando en los oficios de la casa de sus padres y durmiendo debajo de una escalera. Alejo tuvo que aguantar los golpes y las humillaciones de los otros sirvientes, que se burlaban de su devoción a Dios. Finalmente, pasados esos 17 años, Alejo se enfermó de gravedad y entonces pidió que llamaran a sus patrones al pequeño hueco en que dormía. Allí les entregó una carta en la que les decía que era su hijo y les contaba la historia de cómo había sido su vida hasta ese momento. Además, les confesó que no les había dicho nada antes porque le había prometido a Dios que ofrecería todo su sufrimiento, trabajo y humillaciones como penitencia a cambio del perdón de muchos pecadores. Sus dos ancianos padres, bañados en lágrimas, se abrazaron a él y rezaron juntos hasta que Alejo murió en sus brazos el 17 de julio del año 412. Se dice que cuando murió sonaron unas campanas en el cielo. Otra versión afirma que los padres de San Alejo leyeron la carta después de que éste murió
y que vieron que su rostro brillaba con un encanto angelical. Años después, se construyó en Roma una iglesia en su honor, y en Siria y todo Oriente se difundió su devoción. Posteriormente, San Alejo se hizo muy popular entre las personas que le pedían su intercesión para alejar a las malas personas, las malas influencias y las tentaciones de la vida, especialmente la tentación de la soberbia. San Alejo siempre decía que la vida espiritual es superior a la vida mundana y que en todo lo que hacía trataba de seguir las enseñanzas de Cristo. El que se humilla será enaltecido. Por eso San Alejo es un santo protector de los mendigos y de los habitantes de la calle que le piden con fe. San Alejo pudo haber llevado una vida de lujos y comodidades, sin tener que pasar por ninguna necesidad ni humillación, pero prefirió entregarse a los demás y ofrecer sus sufrimientos como un sacrificio a Dios. Muchos siglos después, en la América española, se construyeron varias iglesias en honor a San Alejo, pero los piratas ingleses, que no eran católicos, tenían especial predilección por atacar y destruir estas iglesias, pues por alguna razón le tenían mucho odio a este santo. Una anécdota curiosa es que en las casas de las personas de habla hispana se comenzó a llamar cuarto de San Alejo al cuartito más humilde de la casa, generalmente el ático, donde se guardaban los chécheres y trastos, y donde no había ninguna clase de comodidades para dormir, en recuerdo del pequeño cuartito debajo de la escalera en que había dormido San Alejo.